Gloria al Señor. Bien, mis amados hermanos y amigos, de nuevo estamos acá con el propósito precioso en nuestro corazón de continuar la lectura del libro del Apocalipsis. Pero antes de continuar, quiero extender mi saludo a todo el pueblo del Señor y en especial a la maravillosa congregación, la Comunidad Cristiana Bíblica Misioneración, establecida en la ciudad de Bogotá, allí en Ciudad Kennedy, en Casablanca. Ahí estamos, o está la sede de esta congregación, allí en un segundo piso. Ya en unos días parece que van a dar permiso de abrir los templos para que la iglesia del Señor nos podamos reunir. Entonces, también esto pues lo estaremos informando. Queremos también extender nuestro saludo a las demás iglesias, o mejor, a los demás hermanos de las distintas congregaciones, misiones, concilios, que el Señor les bendiga. Bueno, estamos leyendo el libro del Apocalipsis, libro hermoso, precioso, y pienso que llegó el tiempo de prestarle mucha atención a este libro, de estudiarlo, de repasarlo, de conocerlo, de aprender tantas revelaciones que encontramos en este precioso libro. Entonces, esto es muy importante. Por muchos años la iglesia ha compartido, ha enseñado de otros temas importantes también, como el tema de la oración, de la santificación, de la redención, que solo es exclusivamente en el Señor Jesucristo o a través de Él. Y el tema del Apocalipsis de pronto se quedó quieto, pero en estos días yo pienso que el Espíritu Santo ha despertado al pueblo del Señor, a los predicadores, a los pastores, para hablar de este libro. Quizá algunos con más, otros con menos puntería, acerca de precisar lo que el Señor expresa en este precioso libro. No es fácil con precisión expresar lo que en simbolismos, en imágenes, el Señor expresa en este libro. Pero ahí estamos. Bien, estamos por el capítulo 20. Anoche terminábamos de leer el capítulo 19 y, por supuesto, en el capítulo 20 continúa el mismo relato que contiene el capítulo 19, que es la batalla que se conoce como de Armagedón. Yo digo batalla entre comillas. ¿Por qué razón? Porque realmente allí no hay ninguna batalla. Allí hay es la destrucción de los impíos por parte del Señor, porque en una batalla siempre caen de ambos bandos, y del bando del Señor no caerá nadie, ni nadie saldrá herido. El Señor no va a ser herido, ninguno de los ángeles del Señor que le acompañan montados en caballos blancos va a salir herido. Entonces se le conoce como la batalla porque esto dice en el capítulo 19, en el verso 19 precisamente, y dice allí: vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Entonces aquí en este par de capítulos, en el 19 y parte del 20, se narra lo de... Muchos predicadores hablan de la guerra de Armagedón, pero realmente no hay ninguna guerra. Simplemente es el alistamiento por parte del anticristo, por parte de los gobernantes del mundo, los líderes, esos 10 líderes, esas 7 cabezas principales, esos
sí, esas 10 cabezas principales de esas 10 naciones, potencias, pues simplemente dirigidos por el anticristo se van a reunir allí en el valle de Josafat, como ya lo hemos visto, supuestamente para darle batalla al Cordero, para darle batalla al Señor Jesucristo. Seguramente hay armas en medio de la humanidad desconocidas para las gentes del común. Los gobernantes y sus ejércitos seguramente las conocen, armas secretas. Hace unos 2, 3 años atrás leía de un arma de ultrasonido, como un superparlante que se enfoca contra el bando enemigo y le envía una onda de baja frecuencia, pero con mucha potencia, capaz de destruir al enemigo y romperle los oídos, descontrolarle la mente, el cerebro. Ya tienen rayos láser, tienen otras armas seguramente capaces de con un rayo incendiar los equipos bélicos de sus enemigos. Tantas cosas, seguramente todo ese armamento lo va a querer usar el anticristo contra el Señor, o lo usará en algún momento, pero todo eso será en vano, porque ¿quién podrá luchar contra el Señor y vencer? Eso es, como he dicho, una insensatez. Entonces, hoy vamos a continuar, aunque anoche leíamos parte del capítulo 20, que es un solo conjunto con el 19. Vuelvo a repetir ese título que tiene en el capítulo 20, los 1000 años. Pues mire que ahí no es el relato exactamente desde el verso 1 en adelante de los 1000 años. Ese número 20 tampoco se lo colocó Juan, ni los números pequeños de esos versículos, no. Era un solo escrito de corrido, pero quienes trataron de organizar la Biblia, pues así lo escribieron, le colocaron ese título. Entonces los versos primeros del capítulo 20 son parte del mismo relato del asunto del enfrentamiento del anticristo, o la pretensión del enfrentamiento del anticristo y sus ejércitos contra el Cordero, contra Cristo, pero sabemos que salieron perdedores, prendieron al dragón en esta batalla, al diablo lo amarran por 1000 años con una cadena, prendieron al anticristo, la bestia, prendieron al falso profeta, el ayudante de la bestia, y todos los ejércitos de el anticristo reunidos allí en el valle de Josafat, o valle de Megiddo, o valle de Armagedón, pues salieron todos muertos, no escapó ni uno. ¿Quién podrá escapar al poderío del Señor, al poder de su palabra? Porque en este caso el Señor usa su espada para destruir al enemigo, que es su preciosa palabra. Entonces, retomando del verso rápido, del verso 20, 19, 20, que se narra allí la aprehensión de el anticristo. Dice el verso 20 del capítulo 19, para empatarlo con el 20, dice: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Estos dos personajes los prenden, no los mataron, los prendieron vivos, los cogieron vivos. Dice que el anticristo y el falso profeta y habían adorado a su imagen, había hecho adorar este falso profeta al anticristo. La gente hizo que adorara, o mejor, el falso profeta hizo que la gente adorara al anticristo. Dice, y habían adorado a su imagen. Dice, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Alguien predicando por ahí dijo que la bestia era la supercomputadora que está allí en Ámsterdam, en Holanda, esa computadora que va a controlar pues el asunto de todos los datos de los seres humanos,
y no, y que no, que esa es la bestia, que esa es la bestia, pero ¿cómo va a ser esa la bestia? Esa es una de las herramientas de la bestia, que es el anticristo, porque ¿cómo van a echar una máquina al lago de fuego y viva? Pues esa cosa no tiene vida, eso es una máquina, entonces esa no es la bestia, esa es una espada de la bestia, por decir así, eso no es la máquina, esa no es la bestia. Entonces eso, pensar que la bestia es la máquina, esa es la supercomputadora, eso es una torpeza, es un absurdo, porque aquí dice que a la bestia y al falso profeta los echan vivos al lago de fuego, o sea que esa supercomputadora es un instrumento que va a usar la bestia, sí, por supuesto, que es el último imperio. Dice, y los demás, todos los ejércitos convocados allí, que ya vimos que los hace convocar por los tres demonios que salen de la boca del diablo, del anticristo y del falso profeta a manera de ranas, y que llevan allí a todos los ejércitos representados con algún contingente a aquel valle de Josafat. Entonces, y los demás, toda esa cantidad de ejércitos fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. O sea que esa gente no va a ser enterrada. Se la van a comer los samuros, las aves de rapiña, las aves carroñeras. Se van a comer las carnes de todos esos generales, de todos esos hombres que componen ese ejército. Dice luego en el relato que continúa a partir del verso 1 del capítulo 20, en la misma batalla, vi a un ángel que descendía del cielo en la misma batalla, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Ese abismo está en la tierra, es un lugar dentro de la tierra. Abajo se cree el infierno, donde están los condenados, las almas vivas de los condenados. Dice el 2, y prendió al dragón, ese ángel, la serpiente antigua. Aquí aclara cuál es ese dragón. Dice que es el diablo, la serpiente antigua, el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces el diablo va a ser amarrado por 1000 años, no podrá soltarse, no podrá allí alguien ir a asaltar esa cárcel y soltar al diablo, no, va a estar allí por 1000 años. Dice en el 3, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él. Satanás en este caso queda inhabilitado por el poderío de Dios, por el poder de Dios. En una noche anterior hablé que pues el diablo no puede hacer nada si Dios no le da permiso, pues en el sentido también de herir de pronto a uno de los hijos de Dios, de algún creyente. No puede hacer Satanás nada en contra de ese creyente si Dios no le da permiso. Bueno, y también vemos aquí que Satanás es totalmente inhabilitado, aprisionado por la autoridad de Dios a través de este ángel, encerrado. Si Dios hubiese querido encerrar al diablo desde hace años atrás o miles de años atrás, pues lo hubiese podido hacer. Dios no lo ha hecho. Él tiene sus razones. Él es soberano. Entonces, aquí vemos esto como Satanás es hecho prisionero y encarcelado por 1000 años. Dice, para que no engañase más a las naciones. El engañador de los hombres, el engañador de los gobernantes, el engañador de las naciones, pues es Satanás. Toda esta cosa que hay sobre la tierra, todo este levantamiento en contra de la iglesia, todo ese levantamiento en contra de la Biblia, en contra de la fe en Dios, de que los hombres crean en Dios, en un creador, en un Señor, en el Todopoderoso, esa idea que está en la mente de los hombres de que Dios no existe, de que es una idea humana, todo eso es el engaño de Satanás. Todas estas orgías que practica el ser humano
pecado a diestra y a siniestra de toda clase, todas estas situaciones de injusticia, de vejámenes, todas las cosas que están sobre la tierra de opresión del hombre por el hombre, todo eso es impulsado por Satanás, el engaño de Satanás. Otra cosa, por ejemplo, Satanás quiere que la gente diga que él no existe. Eso es un engaño. Sí, esa es una obra de Satanás, hacerle creer a alguna persona que el mismo diablo no existe. Y también el diablo quiere que la gente pues no crea en Dios, ni crea en Jesucristo, ni tenga una comunión con Él. Todo eso es engaño de Satanás. Ahora, esto que se está dando ahora de este virus que ha afectado a toda la tierra, pues está siendo usado por Satanás a través de los gobernantes como un complot para engañar a muchos. Se ha dicho que la mayoría de los que han muerto después de que se suscitó este virus sobre la tierra, pues que todos han muerto es por coronavirus. Eso es lo que se dice por ahí, se oye, los informes. Ya nadie se ha muerto por cáncer, ya nadie se ha muerto por otra dolencia. Pero eso es una mentira. La gente gripa de normales y ya tiene coronavirus y ya al otro día amanece muerto. ¿Quién sabe cómo era el asunto? Entonces, pero en todo eso hay una trama y un engaño, y ahí viene cómo Satanás se va a apoderar y va a controlar a la humanidad, el anticristo. En unos días las naciones, las potencias, esas 7 cabezas, esos 7 gobernantes y esas 10 naciones principales, y también con los otros 3 gobernantes, pues se van a reunir mirando todo este caos que hay y van a elegir una persona que dirija la tierra, y ese va a ser el anticristo, que va a estar encabezando la octava bestia. Pues detrás de bambalinas, como decimos, pues va a estar Satanás. Y pues este va a ser prisionero y encerrado, dice, para que no engañe más a la nación. Hasta ahora, el diablo, pues engaña al mundo entero, como dice Juan allá en la primera carta, creo en el capítulo 5. El diablo engaña al mundo entero, es el engañador. Y a muchos cristianos les hace pecar contra Dios, los engaña. El pecado es un caramelo que es dulce, pero tiene veneno por dentro. ¿Cuántos predicadores, predicadoras, líderes, pues dejan al Señor por ir en pos del pecado, por ir en pos de la maldad? Es un engaño satánico. Hasta ahora el diablo está haciendo su oficio y ha hecho muchas cosas terribles. Por eso, hermano y hermana, tenemos que estar mirando la palabra continuamente, pidiéndole al Señor que nos libre del engaño de Satanás. En estos días se está hablando, yo les he venido hablando de los hologramas, que a través de los satélites, a través de las computadoras, el hombre ya es capaz de presentar imágenes en la atmósfera, en el espacio, en las nubes, en el espacio, de lo que ellos quieran. Por ejemplo, se está oyendo que para el final de este tiempo, el anticristo, el falso profeta, van a proyectar en la atmósfera imágenes de la venida de Cristo, imágenes del arrebatamiento, y mucha gente que cree en el arrebatamiento pretribulacional van a mirar cómo suben muchas personas, almas de gente, y esas personas que han creído en ese arrebatamiento pretribulacional, pues van a preocuparse mucho diciendo yo me quedé del arrebatamiento, y hasta se van a suicidar, porque van a aparecer Cristos por todas partes arrebatando supuestamente a la iglesia, pero no es ningún arrebatamiento, son proyecciones engañosas para hacerle creer a los que han creído en este engaño que sí
viene el arrebatamiento y se llevaron la iglesia de la tierra y que ellos se quedaron y hasta se van a suicidar. Precisamente Cristo advirtió, ya os lo he dicho antes, si alguien os dijere, está en el desierto, está en los aposentos, está en cualquier parte, no lo creáis. Cristo no va a venir así con ese asunto de imágenes por ahí en las nubes o revelaciones, no. Cristo dijo que su venida sería como el relámpago, que se muestra desde el occidente, desde el oriente hasta el occidente, como una explosión atómica. Entonces, hermano, mucho cuidado con todas esas revelaciones por ahí, que los 4 jinetes del Apocalipsis, que ángeles por millares, que Cristo viene, que lo ven y que hay arrebatamientos. Todo eso va a ser un engaño hecho a través de las computadoras y a través de los satélites que van a estar enviando esas imágenes a toda la tierra. Y mucha gente les va a ver y hasta van a filmar y van a decir, sí, uy, sí, mire que Cristo advirtió, ya os lo he dicho antes, allí en Mateo 24, si alguien os dijere, está por allí el Cristo, está por allí, no lo creáis, porque así no va a venir Cristo. Cristo va a venir en un momento con poder y gloria, que el mundo entero se va a dar cuenta, eso va a estremecer la tierra. La Biblia dice allí en Pedro que los cielos ardiendo se fundirán. Creo que es en ese mismo momento, algo tremendo, eso no, en llama de fuego, dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses. Entonces, ojo hermanos, todas esas proyecciones y que por allí revelaciones y que luces y que globos y todo eso ya lo están haciendo a través de computadora con proyecciones satelitales, hologramas allá en el espacio. Entonces es el engañador del mundo. Entonces el Satanás va a ser apresado, dice aquí, para que no engañe más a las naciones por 1000 años. Esto después de que termine la gran tribulación. Va a ser apresado en la venida de Cristo, en la famosa batalla de Armagedón, que no es una batalla, porque allí ninguno de los ángeles va a ser herido, ni Cristo tampoco. Van a ser aniquilados todos los ejércitos llevados allí por el anticristo, apresado el anticristo, apresado el falso profeta, lanzados al lago de fuego, perdón, y Satanás no va a ser lanzado al lago de fuego, ese va a ser lanzado al abismo, a una prisión por 1000 años. Dice aquí, es lo que estamos comentando. Pudiéramos detenernos a comentar cada versículo, pero eso aquí nos daría meses. Yo he querido siempre leer, de pronto se me ocurrió detenerme un poquitico aquí mirando este asunto de el engañador de este mundo, el engañador de los hombres, pues es Satanás. Entonces, versículo 3 del capítulo 20 dice, y lo arrojó al abismo. Arrojaron a Satanás al abismo y lo encerrado, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. Vea, el engañador de las naciones. Toda esta cosa de el pecado que está en medio de la humanidad, las diversiones, la lujuria, la laxivia, la prostitución, toda esa porquería que hay ahora de prostitución en todos sus aspectos, que le parece bonito al hombre, que le parece algo especial, una fantasía muy especial, pues es engaño de Satanás, el engaño diabólico que destruye la mente, destruye la comunión con Dios, enferma la mente de la persona, enferma el corazón, enferma la conciencia, la carga de pecado. Y quien se dejan llevar por Satanás y arrastrar de todo esto, pues está cargado de pecado. Su conciencia que le acusa que eso está mal delante de Dios. Puede que algún hermano en algún momento sea salpicado con alguna cosa de estas, pero para eso está el Señor, a acudir a Él rápidamente, humillarse, pedirle perdón, que lo limpie con su sangre, arrepentirse en ayuno, como dice la palabra, ayuno, silicio y lloro, y vivir en santidad para el Señor y botar todo lo que no sirve. Hay mucha gente hoy engañada por Satanás y muchos cristianos hoy están contaminados de pornografía, de porquería, de tanta inmundicia. Hermanos, ojo, que eso es el engaño de Satanás, el propósito de separar a esa persona de la comunión con Dios. Entonces,
No le podemos permitir al enemigo el engaño. Usted tiene que romper si está atado con alguna de esas cosas, con esa obra del enemigo. La persona puede ir al Señor, orar, pedirle perdón y apartarse y botar todo eso. Vote si usted está con esa situación, anule toda esa cosa de su computadora, de donde sea, porque es el engaño diabólico, con el propósito de destruir a la persona. Bueno, entonces dice que Satanás es hecho prisionero por 1000 años en el abismo. Dice para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. 1000 años. Algunos hablan de que 10 a la tercera potencia pues es 1000 y que eso es eternidad. 10 por 10 por 10, que eso habla de eternidad. Algunos dicen que el milenio no es literal, que cuando Cristo venga, y que viene a la tierra de verdad, verdad, literalmente, y que va a dar una cena de verdad, que eso no es cuento, un banquete, y que vamos a resucitar con cuerpo, un cuerpo físico, no de esta misma materia, pero cuerpo, que Cristo va a gobernar literalmente. Eso es cierto, eso es lo que dice la palabra, porque Dios no nos echa un cuento reforzado, excúseme la expresión, no nos habla palabras de engaño, ¿no? Eso es cierto. Algunos dicen que en la eternidad, o sea, ya empieza cuando Cristo viene y arranca lo del milenio. Pero para mí no es eso lógico ni razonable que eso ya sea la eternidad ahí para allá desde que Cristo viene allá al monte de Sión y cuando se da la primera resurrección. Porque dice aquí que Satanás será suelto después de los 1000 años. Y si los 1000 años es la eternidad, pues entonces nunca sería suelto Satanás. Pues eso es algo fuera de razón. No, el milenio, según la Biblia y para mí, es literal, un periodo de 1000 años. Así dice la palabra y pienso que debemos creer esto de una manera literal, que el milenio, el gobierno del mismo Señor Jesucristo sobre la tierra, que regirá a las naciones con vara de hierro, es decir, con autoridad, con severidad contra el pecado, pero lleno de amor y de justicia y de verdad. Dice, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Tampoco se dice cuánto tiempo. 6 meses, un mes, unos días. No dice, por un poco de tiempo, dice acá. Y luego en el verso 4 sigue el relato del tiempo de la batalla esta, cuando Cristo viene. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Todos los creyentes, la última parte de la iglesia del Señor, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Todos estos que se sienten en tronos, que mató también el anticristo, pues dice que vivieron, o sea, resucitaron. Esa es la primera resurrección. Y bíblicamente, amados hermanos, no hay sino dos resurrecciones. La primera, que es la resurrección de todos los salvos, desde Abel hasta el último que lo sea. Esa es la primera resurrección. Y la segunda es después del milenio para todos los perdidos, para los condenados. En el libro de Isaías se habla allí de la resurrección, capítulo 26, creo, y también en el libro de Daniel, allí dice en Isaías, tus muertos resucitarán, eso va a ser así. Entonces, por lo menos vamos a mirar de esas dos resurrecciones en Daniel capítulo 12 y en Juan capítulo 5, versos 28, 29 y 30, creo, si no estoy equivocado. Ya cuando lo miremos allí, pues nos fijaremos exactamente en qué versos son. Capítulo 12 también de Daniel dice en el versículo 2, dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, no todos, porque si dijera todos, pues tendrá que resucitar Nerón,
Hitler, toda esta gente, los condenados, sí, no se arrepintieron. Bueno, los perdidos, porque dice muchos, o sea, los salvos que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Ya ella clara dice, unos para vida eterna, los salvos, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí están las dos resurrecciones. La primera, que es la de los salvos, para vida eterna, y la segunda, para vergüenza y confusión perpetua. Y en la parte final de este capítulo 12 del libro de Daniel, en el verso 13, el Señor le dice a Daniel que Daniel iría hasta el final y resucitaría. O sea que la resurrección es cuando Cristo viene al final de los días, en Armagedón, después de la tribulación final, en Armagedón. Mire, el versículo 13 dice, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás, es decir, resucitarás, para recibir tu heredad al fin de los días. La Biblia dice que nosotros seremos herederos y coherederos con Cristo. Cristo va a heredar toda esta tierra y todo este universo. Y nosotros somos coherederos con Él. Note que aquí le dice el Señor a Daniel que Daniel iría hasta el final. Por eso Cristo dice que al fin de este siglo, al fin de este sistema de gobierno humano, al fin del siglo es cuando viene la resurrección, no 7 años antes del fin. Entonces, la Biblia tiene una claridad muy especial y en Juan capítulo 5, Evangelio de San Juan, Jesús también habló de la resurrección de los muertos, unos para vida eterna y otros para condenación, de las dos resurrecciones. Mire, capítulo 5, verso 28 y 29 dije hace un momento que 30, no, 28 y 29 del capítulo 5 de San Juan. Dice así, no te maravilles de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, la voz del Señor Jesucristo. Y dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Se refiere a la primera resurrección, esta que estamos leyendo allí en Apocalipsis 20. Luego dice, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación, la segunda resurrección. No hay sino una resurrección para vida eterna y otra segunda resurrección después del milenio, como dice allá, y los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años, es decir, las dos resurrecciones están separadas por el tiempo del milenio. Ahora, Cristo es el único que ha resucitado como vamos a resucitar si nos morimos antes de que Cristo venga, todos para tener un cuerpo nuevo, un cuerpo que va a ocupar espacio, un cuerpo que va a comer, un cuerpo, porque no es que el Señor a todos los resucitados y los arrebatados, transformados, a todos nos va a dar, va a ofrecer un banquete, y como dije, ese banquete no es comida espiritual como dicen los comentaristas de el pretribulacionismo, que no, que eso es una cena espiritual, esta que dice aquí de las bodas del Cordero. Pero es una contradicción con ellos mismos, con su doctrina, porque según dice que si 7 años que dice que se levanta, que el Señor levanta la iglesia y sí la lleva a una cena literal, pero eso no está en la Biblia por ningún lado. Mire qué contradicciones tan tremendas. Entonces, esto es muy claro, lo de la resurrección de los muertos, y el único que ha resucitado de verdad, así como vamos a tener un cuerpo nuevo, pues es el Señor Jesucristo. Esto está allí en la primera carta a los Corintios. Pues yo me pudiera detener aquí a hablar de la resurrección, que pues es muy importante mirar todo esto. El capítulo 15 de Apocalipsis es una apología, una defensa, una argumentación muy completa acerca de lo que es la resurrección, con qué cuerpo vamos a venir a resucitar, todo esto, pero ya lo hemos compartido en algunas otras oportunidades
de estos temas de escatología. Pero en el verso 21 del capítulo 15 dice de la siguiente manera, de Primera de Corintios, capítulo 15, verso 21. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, o sea, muerte quiere decir separación, la separación de los hombres, de Dios, cuando Dios tuvo que echar al hombre de su presencia, lo echó de su paraíso. Dios continúa allí en el paraíso, por supuesto. Y luego vino la separación física, el cuerpo, de su alma y del espíritu, que eso es muerte también. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Aquí se mencionan a dos hombres, a Adán y al Señor Jesucristo. Por el primero vino la muerte y por el segundo, que es Cristo, viene la resurrección de los muertos. El 22, porque así como en Adán, ve ahí explica, todos mueren, todos, no hay nadie que no tenga que morir. También en Cristo todos serán vivificados. Unos pues para vida eterna y otros para condenación. Dice el 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, Él es el único, el primogénito de los muertos, como dice en varias partes de la Biblia. Luego los que son de Cristo en su venida, miren. Por eso en la venida de Cristo, que se narra en el capítulo 19 y 20, es que resucitan todos los salvos, la primera resurrección, no 7 años antes. Eso se lo inventaron, eso es una doctrina inventada, una doctrina totalmente falsa que no tiene cómo sustentarse con la Biblia. Entonces, amados hermanos, no podemos predicar lo que la Biblia no dice. Por muchos años se engañó a mucha gente cristiana y hoy mucha gente creyente en Cristo, muchos hermanos siguen con ese engaño, pero eso es el cumplimiento también de la misma palabra que antes de venir Cristo se manifestaría la apostasía. La doctrina del rapto pretribulacional es el cumplimiento de la apostasía o parte de la apostasía que dice Pablo que antes de venir Cristo se manifestaría la apostasía. Apostasía es volverse de la verdad, como está en la Biblia, a predicar un engaño. Entonces, amados hermanos, la Biblia es clara y uno tiene seguridad porque uno está hablando de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a una teoría, no de acuerdo a como dijo Scofield, a como dijo Nelson Darby, a como dijeron los pretribulacionistas del dispensacionalismo, sino de acuerdo a como está en la Biblia. Entonces dice aquí, mire, luego el fin, por eso Cristo dice, en el fin de este siglo, luego el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Bueno, entonces, volviendo al verso 23, dice ahí, pero cada uno en su debido orden. Cristo, que es las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Abraham es de Cristo, Daniel es de Cristo, David es de Cristo, Pablo es de Cristo. Usted, hermano, es de Cristo. Los que han muerto hace un segundo, un minuto atrás sobre la tierra en alguna parte del planeta, algún cristiano, alguna cristiana partió a la presencia del Señor. Cuando venga Cristo es que se da la resurrección, no 7 años antes. Quisiera mirar otra vez un poquitico Primera de Tesalonicenses, pues que esto allí está tan claro. Yo no sé cómo el enemigo fue capaz de confundir y trastornar ese pasaje y hacerlo decir lo que no dice y hacerle creer a la gente lo que el texto no dice. Miremos allí Primera de Tesalonicenses capítulo 4. También dice que hasta que Cristo venga. Y Cristo viene hasta el relato que hace Juan en el capítulo 19. De ahí del capítulo 19 y hacia atrás, en ninguna parte de la Biblia, ningún escritor, ni profeta, ni apóstol narra que Cristo viene, o que Cristo venga, o que Cristo haya venido. Todos anuncian es que va a venir, que va a venir. ¿Y qué es lo que va a pasar cuando venga? Eso es lo que dice Primera de Tesalonicenses 4, 13 y al 17. Leámoslo. Mire, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, los que han muerto,
siendo salvos. Los falsos testigos de Jehová predican que la muerte es dormirse y que el alma y el espíritu duermen con el cuerpo allí en el cementerio, en la tumba. Es una doctrina totalmente ajena a la palabra, desconociendo lo que la Biblia enseña. Cristo mismo enseñó con Lázaro, el salvo aquel que fue al seno de Abraham y el condenado que fue al Hades o al Seol. Ambos estaban vivos después de salir del cuerpo. Así que el alma sigue vivita. Y los que están en el paraíso hablando, vivos, conscientes. Y Cristo enseñó: Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Y mencionó a Abraham, Isaac, Jacob, vivos. Pero hay esa doctrina falsa, así que si usted tiene esa doctrina, de pronto por ahí ha escuchado que no, que están durmiendo todos los que han partido a la presencia del Señor. Eso es falso, eso es un engaño, es una mentira. La Biblia, pero hay que escudriñar las escrituras, todo mirarlo muy bien. Y no esconder la palabra, no esconder la verdad. Porque hay gente también que, sabiendo la verdad, esconden ciertos textos y no los tocan. Sigamos leyendo aquí. Dice: para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Verso 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, yo creo que Él murió y vive, resucitó. Hay una tumba vacía allí en Jerusalén. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿De dónde los va a traer? Pues del paraíso. Viene, cuando Él venga, vienen todos los salvos para ser resucitados. Dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Atrás leímos en 1 Corintios: en la venida del Señor resucitarán todos los que son de Cristo. Y aquí dice: hasta la venida del Señor. Y uno busca en la Biblia dónde se narra la venida del Señor, y es en el Apocalipsis 19 o en el capítulo 19 de Apocalipsis. De ahí hacia atrás no hay ninguna venida de Cristo que alguien relate. Eso, decir que Cristo viene antes del relato de Apocalipsis 19 que hace Juan, eso es un disparate. Eso no está en la Biblia, por ningún lado. Entonces eso es un engaño. Dice: hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron, a los que han partido y están en el paraíso. Dice: porque el Señor mismo con voz de mando, Él enviará a sus ángeles, mandará con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, o sea, todos los salvos, como Abraham, que murió en Cristo. Abraham no murió en el diablo, Daniel no murió en el diablo, David no murió en el diablo, porque el hombre o muere en Cristo, muere en Dios, o muere en el diablo, muere salvo o muere condenado. Término medio no hay. Entonces, o el hombre muere en Dios o muere en el diablo. En Dios para vida eterna con Él, y en el diablo para vida eterna también en condenación con el diablo. Entonces dice aquí, en el versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. No quiere decir 7 años antes de nosotros, sino que en el mismo momento, un poquito antes, dice: luego nosotros, los que vivimos, los que quedemos hasta después de la tribulación, hasta que Cristo viene montado en el caballo blanco, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con los que resucitan, juntamente con ellos. ¿Cuáles ellos? Pues los que resucitan, que vienen del paraíso. En las nubes, seremos arrebatados juntamente en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Quién recibe a quién? ¿Cristo recibe a los que resucitados y a los arrebatados vivos transformados? No, Señor, es lo contrario. La iglesia resucitada y transformada recibimos al que llega, y el que llega es Cristo. Ahí dice clarito quién recibe a quién. La iglesia resucitada recibe, y Cristo llega al monte de los olivos, dice, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor, no flotando, sino que nos juntaremos, como dice Pablo. Ahora, vuelvo a repetir lo de Zacarías 14, que allí, ¿a dónde es que desciende Cristo? Es que la palabra hay que mirarla para que tenga claridad. Por eso el Señor dice: escudriñar las escrituras.
Zacarías capítulo 14, les invito allí. Estamos hablando de la resurrección y de la venida de Cristo, de la primera resurrección. Pues nos toca mirar la palabra, porque pues yo no puedo hablar por hablar, tengo que sustentar lo que digo con la Biblia, porque si no es así, eso resultaría inválido. Todo predicador debe validar lo que dice con la Biblia, y si no, eso queda en el aire, sin piso, sin fundamento, sin base, y la base legal de toda doctrina es la Biblia. Mire, capítulo 14, versículo 1 en adelante, que es el mismo mensaje de Apocalipsis 19, de la reunión de el diablo, el anticristo allí en el valle de Josafat, y la venida de Cristo y la destrucción de toda esta gente y la resurrección de todos los salvos. Dice, he aquí el día de Jehová viene, ese día de Armagedón, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, la convocación que va a hacer el anticristo, y la ciudad será tomada. Lo va a tomar el anticristo también al principio de su gobierno de 42 meses, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, pues en Armagedón, como peleó en el día de la batalla, después de los 42 meses del anticristo. Y se afirmarán sus pies en aquel día, mire, sobre el monte de los olivos. El Señor no viene a Colombia, el Señor no viene a Venezuela, no viene a Argentina. El Señor no va a aparecer aquí en los cielos de Bogotá. No, Señor, van a venir son los ángeles por nosotros. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. En el 5, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. En ese tiempo hubo un terremoto. Dice, y vendrá Jehová, pues el Señor Jesús, Jehová mi Dios, y con él todos sus santos, pues del paraíso, todos los salvos que están allí. A nadie dejará el Señor allá sin traerlo para que resucite. Dice en el 6, y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Por eso yo les decía que ese día es un día de penumbra, que no puede uno citar la Biblia todo el tiempo. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche. Ese día cuando Cristo venga, cuando sea prendido el anticristo y el falso profeta y el diablo prendido y amarrado con cadena. Que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, luego allá cuando se establece el milenio, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar oriental. Se establecerá un manantial poderosísimo allí en el monte Sión, en Jerusalén. Dice, en verano y en invierno estará ese manantial, y Jehová será rey sobre toda la tierra. El milenio, mire, Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Verso 10, toda la tierra se volverá como llanura desde Jeba hasta Rimón, todo ese territorio, y al sur de Jerusalén, y esta será enaltecida y habitada en su lugar, la ciudad de Jerusalén, desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Ananeel hasta los lugares del rey. Tenía el palacio el rey David. Y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén allí en el valle de Josafat. Mire, van a morir allí, se van a desbaratar, se van a deshacer paraditos, se van a derretir, la lengua se les va a derretir ahí en la boca, los ojos en las cuencas, y van a caer los esqueletos al piso. Ese día, por la palabra de Jehová, con la espada de Cristo. Entonces, la Biblia tiene una claridad que no podemos desconocerla, no podemos esconder nosotros los pastores la verdad al pueblo.
Y ese engaño de la doctrina del rapto pretribulacional esconde la palabra, esconde muchos textos. Los supuestos escatólogos por ahí toman un versículo que lo forzan y ya el resto lo esconden y ahí ya quedó explicado el asunto. Nada de eso. Hay que explicar bien, hay que tomar la palabra tal como está. Y la palabra tal como está nos da claridad exactamente como el Señor predicó, como el Señor enseñó, como enseñaron los apóstoles. Ya leímos lo que enseñó Pablo, volvamos a leer lo que enseñó Cristo del día de la resurrección y el arrebatamiento, que es después de terminada la tribulación. Vayamos a Mateo 24 otra vez, que esto es muy importante entenderlo, hermanos, para que no seamos engañados ahorita con todos los hologramas que van a lanzar sobre toda la tierra de rapto falso, de todo levantamiento de gente sobre la tierra. Eso se va a ver por todas partes, por ahí en unos días, no sé cuándo, y visiones y cosas y letreros y bueno, tantas cosas. Y los hermanos, ay, sí, véalo, ve el Señor como... No, el Señor vendrá como un relámpago que se muestra del oriente hasta el occidente, como una explosión atómica. Ya os lo he dicho antes, dijo Cristo. Entonces, ¿por qué vamos a creer toda esa mentira y engaño que se van a inventar ahorita con las computadoras y los satélites? Mire, capítulo 24, verso 21, vuelvo a repetir, tenga en cuenta todos esos textos. Dice así, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea que esa es la última tribulación que está mencionando aquí Cristo, porque la vuelve a mencionar en el verso 29 de este mismo capítulo 24. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, la que acaba de mencionar en el verso 21, pero como trozaron la Biblia, que no, que eso es otra tribulación y que la otra que menciona en el verso 29, que es otra, es la misma. Miren, ¿para qué se trozó la Biblia? Para descontextualizarla y engañar a la gente. Dice en el 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, después de la tribulación, el sol se oscurecerá, lo que mismo que dice Isaías, y la luna no dará su resplandor, lo mismo que también dice Joel, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Ahí es cuando viene Cristo montado en el caballo blanco, dice, lo que dice Apocalipsis 19, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Mire que Cristo, él mismo enseñó que viene es después de terminada la tribulación, no 7 años antes. El mismo Cristo enseñó clarito que él viene después de terminar la tribulación. Dice, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta por toda la tierra y juntarán a sus escogidos, mire, de los 4 vientos, eso quiere decir de los 4 puntos cardinales de la tierra, de cada país de la tierra, los ángeles traen, bueno, van a recoger a toda la iglesia, a los que resucitan de Colombia, de Ecuador, de Venezuela, de Argentina, de México, de Norteamérica, de todas partes, levantados por las nubes, conducidos a Palestina, donde Cristo desciende en su caballo blanco, allí donde viene y posa sus pies sobre el monte de los olivos y se parte este en dos para recibir al Señor allí en el aire de Palestina. El arrebatamiento es una doctrina cierta, verdadera, pero es de toda la tierra para Palestina, para recibir al Señor que desciende allí a Palestina. Dice, y ven en el 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Mire, ahí queda la primera resurrección, el arrebatamiento de la iglesia, siendo transformada para recibir al Señor en el aire, como dice Pablo también. La Biblia tiene una claridad maravillosa. Nos quedan unos minuticos para que leamos un poquitico de la segunda carta a los tesalonicenses. Otra vez, porque es necesario mirar, entender muy bien lo que la palabra, lo que el Espíritu Santo, porque es que el Espíritu Santo es el autor de toda la Biblia y en él no hay contradicción. Que diga aquí que viene 7 años antes y después de está eso en la Biblia. El Espíritu Santo
dice todo correctamente y no se contradice. Mire, capítulo 1 de segunda de Tesalonicenses, rapidito, del verso 8 en adelante, del 7, dice, y del capítulo 1 de segunda de Tesalonicenses, verso 7, dice, y vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, lo que dice Apocalipsis 19, con los ángeles de su poder que habló y predicó Cristo, en llama de fuego. Mire, eso no va a ser que en secreto y invisiblemente, mire lo que está diciendo el apóstol Pablo, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Verso 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito y toda bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Continúa el mismo tema en el versículo 1 del capítulo, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, de lo que viene hablando en el capítulo 1, y nuestra reunión con él, el apóstol Pablo se contaba él reuniéndose con Cristo. Os rogamos, hermanos, verso 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, que va a venir 7 años antes, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, todas esas falsas enseñanzas, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Verso 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, pues Cristo, de quien se viene hablando, sin que antes venga la apostasía, y la apostasía se metió a la iglesia. El rapto pretribulacional es la doctrina de la apostasía, la cena de 7 años es doctrina de apostasía. Todo eso es la apostasía que se metió a la iglesia, que los judíos no hacen parte de la iglesia, que los del Antiguo Testamento no resucitan junto con los del Nuevo Testamento. Eso es parte de la apostasía. Toda esa doctrina, mire, nadie os engañe de ninguna manera con el cuento de que viene 7 años antes, porque no vendrá, pues Cristo, sin que antes venga la apostasía y también y se manifieste el hombre de pecado, que es el anticristo también, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, mire, Espíritu Santo usando al apóstol Pablo de una manera clara, clarísima. Hay que mirar la palabra, porque un solo versículo, pues, lo podemos de pronto torcer y forzar, pero muchos versículos que hablan de lo mismo, unos a otros se clarifican y la doctrina sale derecha. Por eso es necesario los contextos de un texto, cualquiera sea de estudio, los otros textos que hablan de lo mismo, mirarlos y eso empata perfectamente. Vuelvo a decir, la doctrina del rapto pretribulacional no empata ni siquiera así, eso no tiene cómo, eso está en el aire y eso no tiene sustento bíblico. Entonces, amados hermanos, esa es la verdad de la palabra. La primera resurrección es cuando Cristo viene montado en el caballo, que no sabemos si es al principio de la batalla o de ese encuentro del anticristo con el Señor en el valle de Josafat, o en la mitad o al final, o después de que prenden al diablo. Nos dice ahí sí, porque no es exactamente en el orden que está relatado ahí que se dan los sucesos, pero sí en ese tiempo cuando Cristo viene es cuando se da la resurrección de todos los salvos. Los otros muertos, los condenados, resucitarán después del milenio, después de que Satanás sea suelto. Mañana vamos a ver eso. Entonces, de nuevo ampliamos un poco más toda esta palabra que está en la Biblia tan clara, que eso no tiene vuelta de hoja y eso no se puede tapar así que con labia, como decimos ahí, con palabras humanas. Lo pretenden hacer muchos, predicando la mentira y engañando al pueblo y sosteniéndoles el engaño todavía, cuando a la luz de la Escritura el Señor ha traído la verdad, que todo mundo la entienda. Sí, eso es así. Como dije por ahí, no se puede tapar al sol con un dedo. La verdad bíblica no se podrá tapar.
Y mucha gente está preocupada porque estamos predicando la verdad. Uy, pero es que ese hombre es terrible, cómo predica la Biblia y qué habilidad tiene. Yo no tengo ninguna habilidad. Es la palabra lo que está ahí. Yo soy muy torpe para hablar, pero simplemente la leo y ahí lo que está en la Biblia lo exponemos así. A mí alguien me dice, no, es que usted tiene una habilidad para confundirlo a uno con la Biblia. Usted, pues eso me dijo alguien. Que es que te tiene una habilidad especial para compartir y hacerle entender ahí como, pues, leemos la Biblia y la compartimos tal cual como está escrita. Porque es que no puede decirse otra cosa. Entonces, amados hermanos, ánimo, que el Señor les bendiga. Quiero invitar a los amigos que quizá todavía no se han convertido a Cristo. Haga una oración, dígale, Señor, gracias porque entiendo esto y se me endereza la mente. O usted que ya era creyente en el Señor y tenía toda esa mentira de la apostasía metida en la cabeza, pues saque esa basura y crea conforme está en la Biblia y estemos preparados para recibir al Señor. Estemos preparados para lo que viene, este último tiempo de la tribulación también. Pero el Señor es poderoso para guardar a su pueblo. Vamos a darle gracias. Y vamos a orar al Señor. Usted, amigo o amiga, repite esta oración y entréguele en arrepentimiento su vida a Cristo. Diga así: Padre eterno, Señor, una vez más te doy gracias porque me permites oír tu palabra, esa palabra leída que en esta noche he escuchado y también explicada. Señor, entiendo bien cómo está en tu palabra y creo conforme a tu palabra. Creo que Jesucristo es el Salvador del mundo, que vendrá otra vez como Él lo ha prometido. Y en ese día que tú vengas, conforme lo relata tu Santo Espíritu a través de Juan en Apocalipsis 19, todos los salvos seremos reunidos allí para recibirte cuando tú vengas, Señor. Sí, Señor amado, yo quiero ser uno de esos que te recibirán allí en el monte de los olivos, en los aires de Palestina, Señor. Señor, en esta hora creo en Jesucristo y reconozco mi pecado, Señor, y te pido que me perdones y que con tu sangre me laves y me limpies, Señor Jesucristo. Mi vida, digo con mi propia lengua, con mi propia boca, a partir de este momento te pertenece, Señor. El espíritu, el alma y mi cuerpo son tuyos, Señor. Gracias porque me permites orar de esta manera y entregarte la vida. En el nombre del Señor Jesucristo, Padre, muchas gracias. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, mañana entonces continuaremos leyendo la palabra. Que el Señor les bendiga. Espero que la palabra del Señor siga iluminando más sus mentes cada día y se entienda bien las cosas como son y sepamos manejar la Biblia. Que el Señor les bendiga. Una feliz noche y abrazos para todos.